¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo con Pepe Falcón. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y trascendental en la historia. Hoy 20 de julio del 2019, perdón. Se cumplen 50 años de que el hombre viajó a la luna y pisó por primera vez. Y estamos con Pepe Falcón para que nos cuente toda la historia detrás de esa travesía. Pepe Falcón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, exactamente hoy 20 de julio se cumple medio siglo de ese acontecimiento histórico que fue la llegada del hombre a la luna. Sin duda se puede dividir en dos la historia humana, antes de ese acontecimiento y después de ese acontecimiento. Pero para que el hombre haya llegado y poner su pie por primera vez en nuestro satélite natural, pues se tuvieron que hacer infinidad de cosas, muchísimas cosas, y sobre todo analizar el momento histórico que se vivía en aquellos años entre las dos superpotencias que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ok, sí, es la época de la famosa Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, sí. Para la carrera espacial. Tengo entendido que hubo varios programas o proyectos, ¿no? Que fue preámbulo para llegar a la Luna, ¿no? Sí. ¿Nos quieres comentar algo al respecto? Sí, mira, si hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que en el año de 1957 los rusos pusieron en órbita el famoso Sputnik. Ellos con ese acontecimiento se adelantaron, porque los Estados Unidos hasta ese momento no habían puesto nada en el espacio. Posteriormente, los rusos hicieron unas pruebas con unos animalitos, mandaron una perrita que se llamaba Laika, por primera vez salió un ser vivo al espacio. Más adelante ya pusieron un hombre, que fue Yuri Gagarin, y hasta ese momento todavía los Estados Unidos no hacían nada, nada más viendo. El 1 de octubre de 1958 se funda la NASA. El gobierno de los Estados Unidos funda la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que es la NASA. De ahí en adelante los americanos tratan de emular lo que ya habían hecho los soviéticos. Y también ellos empezaron a organizar vuelos todavía no tripulados por seres humanos. Yo recuerdo que ellos mandaron un chimpancé que se llamaba Ham, y lo mandaron al espacio. Estados Unidos. A los Estados Unidos, antes de mandar ya a un hombre. El primer programa que tuvo los Estados Unidos fue el Proyecto Mercury, Okay. ya a donde ya estaba implicado un humano que posiblemente fuera a orbitar la Tierra. Sí, explorar el espacio, ¿no? Así es. Haciendo pruebas. Así es. Okay. Y se dio, o sea, el primer astronauta norteamericano fue Alan Shepard, en del proyecto Mercury. Inclusive la cápsula se llamaba Liberty Bell, la campana de la libertad. Todo el proyecto Mercury, el cohete impulsor era un Redstone y un Atlas. Esos fueron los dos cohetes impulsores para el proyecto Mercury. Para eso, si nos vamos a la Unión Soviética, ya había también ido al espacio Valentina Tereskova. Ella fue la primera mujer en órbita. En el vuelo de Alan Shepard, nada más fue una órbita terrestre, inmediatamente el reingreso a la atmósfera y el amarizaje. Okay. Es cuando en 1952 viene el famoso discurso de John F. Kennedy, diciendo que los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos se comprometía a llevar un hombre a la luna antes de que terminara esa década, la década de los 60, y regresarlo sano y salvo. Entonces era 1962, ¿no? Ese discurso fue en 1962. Okay. Sí, porque John F. Kennedy fue asesinado en 1963, Okay. en Dallas. Okay. De ahí en adelante se echa a andar ese proyecto en base a las palabras de John F. Kennedy.
¿Para qué? Para poner un hombre en la luna antes de que terminara la década. Siguió adelante el proyecto Mercurio, y de ahí pasa a lo que fue el proyecto Géminis. En el proyecto Géminis ya eran dos astronautas, y el cohete impulsor de todo el programa Géminis fue el famoso Titán 2, un cohete muy estilizado, muy bonito, me acuerdo del Titán 2. El proyecto Gemini fue varias misiones, o todas orbitando la Tierra, inclusive en algunas hicieron los primeros acoplamientos, ¿no? En el espacio. Los rusos ya también habían tenido en primer lugar la primer caminata espacial, la cual todavía los Estados Unidos no hacían, o sea, de que saliera ya un hombre al espacio, o sea, que saliera de su nave. O sea, el que empezó todo fue espacial. La URSS en ese momento. Totalmente, ellos llevaban la delantera hasta ese momento. Okay. El primer hombre que dio, de la Unión Soviética, que dio su caminata en el espacio, fue Alexei Leonov. Okay. Y después en Estados Unidos con el proyecto Gemini fue Edgar White. Sí, Edgar White, como primer astronauta norteamericano que dio su caminata espacial en el proyecto Géminis, pues de alguna manera se empezaban a emparejar los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Pero teniendo en cuenta de que todo el programa, tanto del proyecto Mercurio como el proyecto Géminis, iba enfocado a poner un hombre en la Luna. Fue el preámbulo, ¿no? O sea, las pruebas, tengo entendido que el Mercury tenía, digamos, una plaza para que sea tripulada, ya el Géminis tenía 2 plazas para que fueran 2 hombres, ¿no? Y así iban incrementando, digamos, pues sí, la tecnología, no sé, el avance de cada país, en este caso Estados Unidos, que ya le estaba llevando a la delantera a la Unión Soviética, ¿no? Y pues sí, o sea, empezó con eso, entonces nos quedamos con que también Géminis, que también fue un proyecto muy importante, que en muchos lados yo he visto que no hablan tanto de eso. Obviamente ahorita vamos a hablar de lo que fue el programa Apolo, pero esos 2 programas, que fue el Mercury y el Géminis, fue muy importante para que el hombre pisara la Luna. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. Inclusive también los Estados Unidos, a un lado de lo que es el proyecto Gemini, empezaron a mandar unas sondas no tripuladas a la Luna, los famosos Surveyor. Okay. Surveyor 1, Surveyor 2, Surveyor 3, para que esos ya se posaran en la superficie lunar para saber qué tipo de superficie era la Luna, si de alguna manera no se sumía o se ignoraban todo eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, dos o tres sondas sí llegaron a alunizar, Surveyor, de los Estados Unidos. Posteriormente entra ya el proyecto Apolo, a donde ya son 3 astronautas en una nave espacial. Okay. Llega la famosa Apolo 1. El Apolo 1 estaba conformada por el astronauta Edward White, el que dio el primer viaje, o sea, caminata espacial, Virgil Grissom y Roger Chaffee. En una de las prácticas aquí en Tierra, dentro de la cápsula Apolo, agarran y se meten y empiezan a hacer pruebas adentro de la cápsula y empiezan a respirar oxígeno puro. Hay un cortocircuito dentro de la cápsula, tratan ellos de abrir la compuerta para salir, sí, y falla el mecanismo para abrir la puerta y murieron calcinados los 3 astronautas. Ahí fue un golpe devastador para el proyecto. En el Apolo 1. En el Apolo 1, porque murieron calcinados los astronautas. Entonces, de ahí dicen pues la NASA, tenemos que revisar tantas cosas de todo lo que es todo lo que es la nave, ¿no? Sí, claro. Y en eso se siguieron enfocando a revisar por qué se dio ese cortocircuito, por qué falló el mecanismo de apertura de la compuerta y tantas cosas. Sí.
De ahí luego viene el Apolo 2, el Apolo 3, que era todos ese tipo de pruebas aquí en Tierra. Sí. Y se empezaba a proyectar, a programar el famoso cohete impulsor. Primero fue el Saturno 4. El Saturno 4 ya aquí en Tierra, le hacían pruebas al motor del Saturno 4. Ese famoso cohete Saturno fue diseñado por Wernher von Braun. Wernher von Braun hizo toda su carrera en el gobierno alemán durante la Alemania nazi. Él fue el que diseñó los famosos bombas voladoras B-1 y B-2 en la Segunda Guerra Mundial, las que cayeron sobre varias ciudades inglesas. Sí, pues así empezó la carrera espacial, ¿no? O sea, con inventos, con propulsión, ¿no? Los cohetes, que eran, bueno, era cuestión bélica primero, y ya después hallaron la tecnología para hacer ese proyecto, sí, ¿no? Para salir, bueno, al espacio exterior. Sí, te digo, entonces Wernher von Braun es el que diseña el cohete Saturno. Llega el año de 1967 y precisamente es el Apolo 7. El Apolo 7 estaba conformado por Walter Cunningham, Don Eisler y el otro se me fue, Walter, no. Bueno, el Apolo 7, ¿qué hizo? Probó el Saturno 4, salieron a órbita. Okay. Fue la primera vez que se probó un cohete Saturno. Salieron a órbita, 2 o 3 vueltas a la Tierra y a Marisa. Llega diciembre de 1968. Por primera vez se pone en plataforma el famosísimo Saturno 5. Okay. Amarizar es que entran a la órbita. Sí, entran a la atmósfera y caen en el océano. Okay. Sí, porque los Estados Unidos amarizaron, o sea, ellos llegan a la Tierra en el mar, se caen en el mar, y los rusos lo hacían en la estepa rusa. Los rusos nunca amarizan, o sea, no aterrizan en el mar, por decirlo de alguna manera. Okay. Ellos en tierra firme, los estadounidenses en algún océano. En el mar, o sobre todo en el Océano Pacífico. Okay. Bueno, se pone en plataforma el famoso Saturno 5, en el Apolo 8. Okay. La tripulación del Apolo 8 era Frank Borman, William Nanders y Eugene Cernan. Ellos por primera vez prueban el Saturno 5. Hasta la fecha, hasta este mismo momento en que estoy hablando, el Saturno 5 es la máquina más poderosa que ha construido el ser humano. Okay. Medía 110 metros de altura, 10 metros de diámetro. Tenía un empuje de 3.400.000 kilogramos. Ve nomás lo que te estoy diciendo. Sí, demasiada fuerza para poder salir. Tenía que acelerarse a 40.000 kilómetros por hora. Sí. Porque es la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Ya agarran y despegan. Fue el primer vuelo que se hizo de la Tierra a la Luna, el Apolo 8. Okay. Tardan los 3 días, llegan, orbitan la Luna, empiezan a tomar las primeras fotografías tanto de la Tierra desde una distancia de 300.000 kilómetros y como las primeras fotos de la superficie lunar. Okay. Sí, dieron varias órbitas, ¿no? varias órbitas en la Luna y ya regresan y amartizan. Y después viene el Apolo 9. El Apolo 9, la misión del Apolo 9 era probar el módulo lunar. O sea, ya el aparato, la nave que iba a lunizar. Okay. Suben a la atmósfera de la Tierra, no van a la Luna y hacen las pruebas del módulo lunar en la órbita terrestre. Okay. Las primeras pruebas de cómo funcionaba el aparato. Llega el Apolo 10. El Apolo 10 va a la Luna. Por primera vez agarran y se ensamblan con el módulo lunar y llegan a la órbita lunar y desciende el módulo lunar a 10-15 kilómetros de la superficie de la Luna. Okay. Y
ya regresan, ya. O sea, estaban ya muy cerca, o sea, todavía no alunizaban por completo, pero ya sí, casi. Las pruebas seguían haciéndose. Para eso ya es 1968, okay. Cerca de 1969. Okay. Ese fue el Apolo 10. Oye, ¿la Unión Soviética qué hacía al respecto? La Unión Soviética, al ver que los Estados Unidos estaban apurándose mucho, ellos mandaron un artefacto lunar no tripulado que se llamó el Lunokhod, y ese tenía unas ruedas que se desplazaba. Sí, después de 2 o 3 fracasos, uno sí alunizó, pero nada más tomó unas fotografías y hasta ahí. Pero ya, sin tripulación, obviamente. Entonces ellos más que nada se empezaron a enfocar a Venus, pero eso ahorita te lo platico. Okay. Entonces ya llegamos a julio de 1969, Apolo 11, con el astronauta Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins como piloto del módulo lunar y Neil Armstrong como comandante. Okay. Despega el Apolo 11, llegan a la órbita lunar, hacen todo lo que ya habían hecho sus predecesores. Y hoy, 20 de julio de 2019, se cumplen 50 años de que el Águila, que así se llamaba el módulo lunar, sí, alunizó. Incluso aquí tengo mi revista Life de esa época. Aquí está, o sea... ¿Esta revista tiene 50 años? Sí, esta revista, y te puedo decir hasta dónde la compré. La compré ahí en la esquina de mi casa, en la esquina de mi casa cuando vivía ahí en Villa de Cortés. Y aquí tenemos pues, lo que era tantas fotos, tanto material que se ve en el internet. Pero aquí está lo primero, esto es historia. Te voy a enseñar algunas fotografías del acontecimiento. El Saturno 5 despegando, del Apolo 11. Buzz Aldrin bajando por la escalera del módulo lunar. Estas fotos fueron tomadas por Neil Armstrong, que ya tenía unos 20 minutos en la superficie lunar. Sí, porque tengo entendido que también deberían de tener una capacitación tanto en fotografía como en geología, ¿no? Para sacar todo ese tipo Bueno, de... geología no, ahorita te digo hasta cuándo fue un geólogo a la luna. Aquí, por ejemplo, en esta foto, pues Edwin Aldrin está saludando la bandera. No, son tomas increíbles. Fíjate, muchas personas dicen que no tienen la debida información. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ajá. Luego, yo también he visto en varios lados que personas no creen que el hombre haya llegado a la luna. ¿Tú qué piensas sobre esas personas que no creen toda esta parte de historia que fue prácticamente en 10, 15 años de la carrera espacial? O sea, se saltan todo eso y nada más dicen que el hombre no llegó a la luna nada más porque no llegó y que todo fue un fraude. ¿Qué piensas sobre eso? Pues yo siento que son personas que no tienen la debida información de cómo se vivía el momento histórico entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Okay. Y todo lo que implicó. O sea, a una persona que piensa de esa manera yo le diría, a ver, el cohete Saturno 5, por ejemplo. O sea, hacer esa obra de arte de la cohetería. ¿Para qué si iba a ser una farsa? ¿Para qué entonces? O sea, gastar dinero, millones de dólares en nada. Era una carrera, era la Guerra Fría, era la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y tantas cosas, inclusive llegan a decir, no, yo no creo porque no se ven estrellas en las tomas. Pues lo que no saben es que el proyecto Apolo llevaba unas cámaras que eran cámaras Hasselblad. Y esas cámaras son de tomas rápidas, para que tú puedas tomar una foto de una estrella, de un planeta o de una galaxia, sí, claro. Depende del tiempo de exposición. O sea, que dejes el diafragma abierto, sí, un determinado tiempo, y es cuando ya te puede traer a la sí, para que queme la estrella o una galaxia, sí, exactamente, y que entre la suficiente luz para que se vea la estrella o lo que sea, ¿no? Luminoso. Así es. Sí, entonces, esas son cosas que
la gente lo ignora, ¿no? Dicen, no, ay, ¿por qué no se ven estrellas en un estudio de televisión? No saben ni de lo que hablan. También he visto, he escuchado que dicen que no había, no hay aire obviamente en el espacio, entonces la bandera, ¿por qué está fija? Entonces, si nos damos cuenta, aquí se ve claramente la bandera. tiene soporte, ¿no? Tiene dos soportes. O sea, aquí está, mira. Si nos damos cuenta, aquí la bandera tiene el asta y aquí tiene otro soporte que la mantiene estirada. Sí, claro. Entonces, cuando despega el módulo lunar, aquí se ve la sombra del módulo, la fuerza del motor impulsa de alguna manera, digamos, un viento o una fuerza y hace que la bandera ondee, porque está ahí parada, pero con la fuerza del motor, a la bandera le hace así. Pero aquí tiene el asta y una cosa que la sostenía, para que siempre se mantenga estirada. Y también las huellas que dejan los astronautas, también debe de haber algo de humedad para que queden. No, lo que pasa es que como en la Luna no hay aire, las huellas pueden permanecer ahí como 50.000 años. Aquí se ven las huellas, mira. Estos fueron los primeros aparatos que dejaron en la Luna para exploración. Hicieron un sismógrafo, por ejemplo captaba el viento solar. Y 2 o 3 aparatos que llevaron el Apolo 11. Y también recogieron varias muestras, muestras, ¿no? Aquí está la primera huella de Neil Armstrong. Pisó con el pie izquierdo. El primer pie humano que pisó la Luna fue el pie izquierdo. Okay. Sí. Entonces es lo que te digo, así fue la famosa misión Apolo 11. 20 de julio de 1969 se cumplieron las palabras de John F. Kennedy. Okay. El hombre llegó a la Luna y regresó a la Tierra con bien. Okay. Fue la famosa frase de Neil Armstrong. Así, cuando pisa por primera vez, da el paso ese, dice: un pequeño paso para un hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Exacto. Y posteriormente, pues, mucha gente también dice, erróneamente, dice, ¿por qué ya no regresaron a la Luna? A ver, momento. La Luna la pisaron 12 seres humanos. 6 misiones, desde el Apolo 11 hasta, exceptuando el Apolo 13, que fue un fracaso, hasta el Apolo 17, son 6 misiones. 12 seres humanos pisaron la Luna. Sí. El último que la pisó fue Eugene Cernan, del Apolo 17. De ahí viene el Apolo 12, para demostrarle a las personas esas que dicen, el hombre no fue a la Luna. Ahorita vamos a ver cuál fue la misión del Apolo 12. El Apolo 12, su misión era ir a alunizar cerca de donde estaba un surveyor de los que hablé hace rato. Okay. ¿Para qué? Para retirar la cámara de televisión, de la cámara del surveyor, Sí. y regresarla a la Tierra. Ese surveyor era el Surveyor 3. Ese fue alunizó en 1967. Agarran los astronautas, ahí están las tomas de cómo se ve allá atrás el módulo lunar y cómo aquí está quitando la cámara del surveyor. Ahí donde alunizaron se llamaba el Mar de la Tranquilidad, ¿no? El Apolo 11. El Apolo 11. El Okay. Apolo 11, sí, el Mar de la Tranquilidad. Okay. Pero a lo que voy ahorita en el Apolo 12, cuando ya traen la cámara a Tierra, oh sorpresa, tenía unas bacterias. Dicen, Okay. hay vida en la Luna. Posteriormente, estudios más detallados demostraron que parece ser que un técnico que estaba ensamblando la cámara antes de ir a la Luna, se ve que no traía tapabocas, protección. Sí. Estornudó, salpicó la cámara se va a la Luna, llegan los del Apolo 12, traen la cámara y dice, bacterias en la Luna. No es cierto. Es evidente que un técnico estornudó y las bacterias, pero lo curioso de esto es que permanecieron las bacterias 3 o 4 años que estuvieron ahí en la Luna. Sí, eso es lo increíble. Permanecieron. Exacto. Ese también fue un descubrimiento. Viene el famoso Apolo 13. Okay. El Apolo 13 con Jim Lovell, con Fred Haise
y John Swigert. Que tuvieron un percance, ¿no? Me parece. Ahí viene, en esa es cuando viene la famosa frase, Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasó ahí? Despega como siempre el Apolo 13 en 1971 y en el camino a la Luna, cuando llevan más allá de la mitad, en el espacio no tienes la noción de día y noche porque el Sol siempre está ahí. Sí, claro. Pero el reloj biológico del cuerpo humano tiene que dormir. O sea, tú te asomas por esa ventana y siempre va a estar el Sol ahí. Sí, claro. Entonces ya Houston agarra y dice, jóvenes, ya es hora de que tomen su descanso. Pongan todo esto así, así, así y a dormir. Houston era la base, ¿no? Es el centro de control. De monitoreo y todo eso. Ándale. Desde aquí, Jim Kranz era el jefe de vuelo. De todas las misiones Apolo, Jim Kranz era el jefe de vuelo. Monitoreada desde aquí. Es el que toma todas las decisiones, ese hombre. Ok. Entonces ya agarran y les dicen, jóvenes, ya a dormir y esto que lo otro, ya nomás pongan todo lo que tienen que hacer y a dormir. En esas estaban, cuando de repente se oye una explosión y se sacude la nave. Le pregunta a Jim Lovell, que era el comandante Del Apolo 3. del Apolo 13, a Fred Haise, ¿qué hiciste? Dice, no, yo nada. Dice, entonces, ¿qué pasó? Y entonces todos los focos se empiezan a parpadear en la nave. Y entonces se comunica a Houston, dice, Houston, tenemos la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Sí, nosotros estamos viendo aquí en la telemetría también, ¿qué pasó? Dice, no sabemos qué pasó. Escuchamos una explosión y un sacudimiento nada más. Dice, pues lo que estamos nosotros registrando aquí en Houston, créanme que parece que explotó todo.